Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este viernes acá en CNN Chile y que muestra la que debe ser una de las mejores semanas en toda la historia de la Bolsa de Santiago. Porque si ya la bolsa ha venido subiendo en los últimos meses, lo analizamos durante la semana, vimos las razones también, este viernes siguió comprobando el enorme impulso que está teniendo el IPSA. 2,26% de alza solamente esta jornada. ¿Cuáles son los papeles que impulsaron al IPSA? Hay que nombrar inmediatamente a SQM porque las acciones de la ex Sokimich son las que tienen más peso en todo el selectivo local y ambas series tuvieron un importante avance. La serie A subió 11,20% y la serie B 5,63%. Esos dos papeles simplemente ya explican gran parte del alza del IPSA durante este viernes. ¿Qué otros papeles subieron bastante? Maciza 11,21%, Salfa 8,39%. Enel Chile, 3,09%, Conchitoro, 2,67%, Itaú, 1,69%, BCI, 1,37%. En realidad, todos los bancos subieron en torno a 1%. El Chile, el Santander, también Falabella subió y Cencosud. Otra acción y un grupo de acciones que en verdad subieron bastante son las cascadas de SQM. Me refiero a nitratos, también oro blanco y otro que vi por ahí que no lo encuentro ahora. Pero el punto es que SQM, con sus resultados que informamos la semana pasada, los mejores en la historia para un trimestre, sigue impulsando el IPSA, sigue habiendo buenas perspectivas para el litio en nuestro país y eso entonces hace que los papeles de SQM y también de las cascadas estén marcando esta continua racha al alza del selectivo de Santiago. Entonces, la noticia sin duda financiera de la jornada es la Bolsa de Santiago subiendo 2,26% y está en su mayor nivel en puntos de los últimos 3 años y todavía no tiene un techo definido. Por lo tanto, si están pensando en entrar al IPSA, al menos según los distintos analistas, es una buena oportunidad todavía. Y otra buena noticia es que el dólar sigue en su tendencia a la baja, se mantuvo en 824 pesos durante este viernes, pero las probabilidades que siga bajando, ya que el precio del cobre, según todas las proyecciones, debiera subir y eso hace que el dólar baje. Por lo tanto, lo que ha marcado esta semana y las últimas es que el IPSA sube mucho y el dólar baja. Buenas noticias para la economía nacional porque cuando el dólar baja significa que el peso chileno se fortalece y cuando la moneda de un país se fortalece significa que su país está dentro de una actividad positiva. Al menos así es como funciona el mundo financiero. Bueno, esta semana en Agenda Económica también estuvo marcada por los combustibles. Vimos la enorme baja de más de 300 pesos en la parafina debido a que se le inyectaron 40 millones de dólares al FEP, que es el Fondo de Estabilización del Petróleo. Pero vamos a hablar ahora en el programa de otro fondo de estabilización, que es el Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Son dos cosas distintas. Hablamos del MEPCO, porque el ministro de Hacienda informó que el lunes se enviará el proyecto de ley porque se le van a tener que inyectar recursos adicionales. Estos son otros respecto al proyecto de ley que se aprobó hace algunas semanas, donde ya se duplicó para este año los aportes al MEPCO debido al enorme incremento que ha tenido el precio del petróleo y los derivados y que han hecho entonces que ese esfuerzo de agregarle 750 millones de dólares al MEPCO haya quedado corto. Y acá en la Agenda Económica queremos nuevamente conversar con el que yo vi el primer consultor que avisó de esto. Lo vemos en pantalla a Jorge Germán. Gracias por estar con nosotros en Agenda Económica, Jorge. Muy buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Debo reconocer, Jorge, que cuando tú conversaste con Sebastián Aguirre en Agenda Económica AM hace un par de semanas y mencionaste esto, yo me vi bastante sorprendido y algo escéptico al principio. Pero debo decirte que con 2 semanas de anticipación tú señalaste lo que ya es un hecho y que realmente llama la atención, que se le doblaron los recursos al MEPCO y de igual manera quedó sumamente corto para atenuar las alzas de los combustibles durante 2022. Sí, efectivamente yo vengo hace varias semanas atrás anunciando de que el MEPCO iba a topar el techo de los 1.500 millones de dólares. Eso aconteció a mediados de mayo, debido a que el precio internacional del crudo ha estado bastante alto, estaba rondando los 110, 115 dólares el barril.
y de alguna manera ha hecho de que el MEPCO se esté utilizando a fondo por parte del gobierno, y eso llevó a que los recursos no alcanzaran a fin de año como ellos proyectaban en marzo. No solamente que no alcanzaran, Jorge, porque según proyecciones tuyas, que vi hoy día en el Mercurio, $1.000 millones se necesitarían. Ahora, Luis González, de Clape Sucede, que también hemos tenido en Agenda Económica esta semana, dice que se necesitaría casi el doble, $1.900 millones. ¿De esas magnitudes extras estamos hablando? Sí, yo los cálculos que tengo es que con $1.000 millones adicionales, es decir, aumentar este techo desde 1.500 millones a 2.500 millones de dólares, podríamos llegar perfectamente a finales de año y que el ministro Marcel no tenga que volver por una tercera vez al Congreso para pedir un aumento del techo del MEPCO. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Se hizo un mal cálculo original? ¿Lo que ha pasado con el crudo, y más que con el crudo, con los derivados del petróleo, estaban fuera de los cálculos que cualquiera hubiera podido hacer? ¿Cómo se entiende que en mes y medio, si no me equivoco, de que se aprobó el MEPCO, ya se haya quedado prácticamente en cero esos recursos adicionales? ¿Cuál fue la razón de que sucediera esto? Son dos factores. El primero es que el mercado del petróleo ha estado con precio alto por varios meses. En marzo, comienzos de abril, se pensaba de que la guerra de Ucrania y Rusia, que es el principal causante de estos altos precios del petróleo, iba a durar poco, y ya llevamos como 3 meses y seguimos con ese conflicto. Hay que recordar que Rusia es el segundo productor mundial de petróleo, entonces claramente tiene un efecto sobre la oferta a nivel mundial. Y segundo también es que ahí hubieron unos cálculos un poco imprecisos por parte del Ministerio de Hacienda, porque yo ya en esa época, a finales de marzo, cuando se aprobó este proyecto, yo en un programa de TVN, está grabado, yo mencioné de que los recursos iban a alcanzar hasta mediados de año, ¿ya? Más allá de que el precio estaba alto. Ese medio año, que era junio, julio, que lo dije en marzo, se adelantó a mayo, a mediados de mayo, porque el precio estuvo un poco más sobre lo que yo proyectaba en aquella época, pero efectivamente en marzo, cuando se aprobó este proyecto, yo lo señalé en TVN de que efectivamente iba a alcanzar hasta mediados de este año. Se adelantó a mayo. Ya, qué bueno que ahora esté señalando esto en CNN. Ahora, Jorge, le quiero preguntar. Sí. Ya, se están acabando los recursos ahora. Usted señala que cuando lo dijo que se iban a acabar a mitad de año. Sí, eso falta un mes nada más. Pero ¿cómo nos quedamos tan cortos? O sea, lo que se preveía para todo 2022 se agotaron 6 meses antes, 7 meses antes. ¿Cuál fue el error de cálculo? ¿Dónde estuvo la no consideración de un escenario que podía darse? Porque nadie sabía en verdad cuánto iba a durar y que sigue hasta ahora el conflicto entre Rusia y Ucrania. Sí, en parte fue de que como te comenté, se pensaba de que el conflicto iba a durar un par de meses y ya llevamos hasta ahora con el conflicto. Entonces eso de alguna manera ayudó a que los precios estuvieran altos y consumiéramos más recursos del MEPCO. Y por otra parte también está el tema de la imprecisión en algunos cálculos, en las estimaciones de la demanda, de los hidrocarburos en Chile, de los combustibles, y bueno, ya pasó, hay que dar vuelta a la hoja y hay que hacer la incorporación de 1.000 millones adicionales al MEPCO. Pero también hay que modificar el impuesto específico a los combustibles. Hay que hacer una modificación ahí. Jorge, pero estos 1.000 millones que tú señalas, ¿tienen margen por si siguen subiendo los precios o también es al justo? No, eso es estimando con la situación actual de un petróleo entre 110, 115 dólares el barril, que de alguna manera se vea que siga ese mismo fenómeno para los próximos meses. Lo que yo estimo es que con 1.000 millones no habrían problemas al respecto. Pero lo otro que te quería mencionar, que también es importante que el gobierno haga una modificación a la forma en que se recauda el impuesto específico a los combustibles. Porque hoy día el impuesto específico a los combustibles lo paga el importador, en este caso ENAP. Y lo que está pasando es que el MEPCO está entregando un subsidio al diésel.
Y eso significa que ese subsidio no solamente llega a las fuentes fijas, que son las mineras, las constructoras, la industria, sino que también a las fuentes móviles. La idea del MEPCO es que se aplique a las fuentes móviles, ¿ya? Entonces hoy día, más o menos la mitad del consumo de diésel en nuestro país se va a las fuentes fijas, que no deberían tener participación en el MEPCO, y como se está dando hoy día un subsidio, ellos reciben en mayo han recibido alrededor de $200 millones de subsidio por el consumo del diésel, y la ley lo que dice es que al mes siguiente, en la declaración del IVA, tienen que devolver esa plata. Pero al final, de alguna manera, el Estado le está dando un financiamiento de una parte del capital de trabajo, que son como $200 millones, a un costo cero, y que tienen que devolverlo, que también no está claro si lo están devolviendo. Entonces yo creo que ahí hay que hacer una modificación a cómo se recauda el impuesto específico a los combustibles, y hay que hacerlo igual que el gas licuado, de uso vehicular. En el gas licuado de uso vehicular se recauda el impuesto a través del distribuidor. Las empresas distribuidoras que tienen bombas de benzina, bombas de gas licuado de uso vehicular, que también están en la bomba de benzina, ellos ahí aplican el impuesto específico y después se lo pagan al Estado. Sí. Lo mismo tenemos que hacer hoy día con el impuesto específico a la gasolina y el diésel, que las distribuidoras cobren ese impuesto específico, no el importador, que en este caso NAP, para que dejemos de estar subsidiando el 50% del diésel de las fuentes fijas. Jorge, estas semanas fue la ENATRANS, que es el Encuentro Nacional del Transporte de Carga, y había un rumor en ese encuentro de que, precisamente por lo que tú mencionas, como se ha subsidiado tanto a través del MEPCO, eventualmente a los transportistas de carga no se les devolvería lo que ellos han comprado por diésel. ¿Tú has escuchado algo similar? No, mira, hoy día en el tema del transporte de carga, los camioneros PYME tienen una devolución del impuesto específico hasta un 80%. Sí. Que en ese sentido va a depender del tamaño de la empresa, ¿ya? Y a ellos se les devuelve al mes siguiente cuando hacen su declaración de impuestos. Pero aquí el problema son las grandes fuentes fijas, las termoeléctricas, la minería, la industria, la construcción, que consumen diésel, que reciben este subsidio, por ejemplo, en mayo, por alrededor de $200 millones, y el mes siguiente tienen que devolverlo en su declaración de IVA. Y eso obviamente repercute en el MEPCO en el muy corto plazo. Claro, después se devuelve, pero no hace sentido que se le esté dando este subsidio a esas fuentes fijas por un mes, ¿ya? Que es como un financiamiento de capital de trabajo a costo cero. Entonces es importante que el ministro Marcel de alguna manera modifique la forma en que se devenga el impuesto específico de la gasolina y el diésel desde el importador, que es ENAP, hacia el distribuidor. Sí. El mismo modelo que se está aplicando hoy día con el gas licuado de uso vehicular. Jorge, mi última pregunta. El dólar ha caído más o menos unos 40, 45 pesos desde la primera semana de mayo. ¿Esto puede repercutir a que en un futuro, no digo que caiga la benzina, pero al menos no suba tanto y tampoco se le ponga tanta presión a los subsidios del MEPCO? Sí, mira, ayuda en la caída del tipo de cambio, pero no hay que olvidar de que hoy día el MEPCO, en el caso de la gasolina 93, está dando un subsidio de 410 pesos. Entonces, claro, la idea es que esos 410 pesos se vayan traspasando semana a semana con un límite de aumento que son los 6,8 pesos. Entonces, efectivamente, si el dólar se aprecia, de alguna manera, perdón, el tipo de cambio se aprecia, de alguna manera hace que este subsidio sea menor. Pero es tan alto el uso del MEPCO hoy día, como te comenté, 410 pesos de subsidio, que claro, en los meses en las semanas que vienen podría ser mucho menor ese monto, pero igual va a seguir traspasándose lentamente estos 6,8 pesos. No es tanto el efecto. Sí, Jorge Germán, muchas gracias por nuevamente estar en Agenda Económica explicando por qué se quedó corto la inyección de recursos al MEPCO y cuánto también se necesitaría para que las bencinas sigan subiendo solamente 6 pesos por litro cada semana. Que estén muy bien, buen fin de semana. Muchas gracias por la invitación, hasta luego. Hasta luego. Hacemos una pausa en Agenda Económica y al regreso les mostraremos un compacto con la muy interesante conversación que tuvo en Agenda Económica este viernes Sebastián Aguirre con el vicepresidente ejecutivo de Corfo sobre el financiamiento que está dando el Estado para la producción industrial de hidrógeno verde. Ya volvemos.
Si en la primera parte hablamos de combustibles fósiles en la agenda económica, ahora vamos a hablar de combustible que promete marcar a Chile dentro de la innovación mundial y que nuestro país sea pionero. Hablamos del hidrógeno verde. En Agenda Económica AM, Sebastián Aguirre habló con el vicepresidente ejecutivo de Corfo, ya que esa corporación está financiando en total 6 proyectos para que el hidrógeno verde se produzca a escala industrial. Los invito a ver un compacto de esa conversación. ¿Por qué era necesario que Corfo, el Estado, digamos, pusiera dinero para poder dar inicio a este proceso de desarrollo a nivel industrial de esta industria? Muy buena pregunta. En general, los inversionistas, sobre todo el sector privado, requiere de señales del sector público que esto en realidad se lo está tomando en serio. Y por lo tanto, cuando uno pone sobre la mesa recursos, ¿no es cierto?, de todos los chilenos, en esta dirección, de alguna manera está dando esa señal. Nosotros vamos a poner en total, por los 6 proyectos, 3 se firmaron ayer y los otros 3 los vamos a firmar muy pronto, 50 millones de dólares, que es una cantidad importante de recursos, 50 millones. Pero esto logró apalancar 1.000 millones de dólares del sector privado. O sea, es realmente un efecto importante. Y más encima, creo que esto es importante, nosotros estos recursos públicos no los ponemos al principio, los ponemos al final. O sea, las distintas ¿no es cierto?, empresas se comprometen de aquí al diciembre de 2025 a tener esto funcionando. Y solamente cuando se han cumplido los hitos y estén funcionando, entonces el Estado se pone con los recursos faltantes. Por lo tanto, el mecanismo, la modalidad es muy interesante. Primero, solamente contra resultados, y lo que hace esto, y volviendo a tu pregunta, es señalizar el interés del Estado de llevar adelante esto, y eso le da seguridad y certidumbre a cierto sector privado. A pesar de ser la etapa piloto, si uno suma la cantidad de producción de hidrógeno verde de estos 6 proyectos, ya con esa producción vamos a hacer la mayor producción del mundo en hidrógeno verde. Solamente a nivel de la escala que estamos ahora. Ahora, el desafío que tenemos de producción es mucho más grande, y esto justamente lo que queremos es dar la señal para que el sector privado después participe en escalas mayores. El hidrógeno se ocupa hace mucho tiempo, pero estamos hablando de hidrógeno verde en particular. Y es una industria relativamente nueva también para nuestro país. ¿Qué desafíos hay desde ese punto de vista en términos de financiamiento, capital humano, por ejemplo, legislación? Yo creo que el desafío más importante, primero, como hidrógeno ahora es verde porque se produce con energía limpia, y hoy día Chile tiene una ventaja enorme, como todos sabemos, en la producción tanto solar como eólica, ¿no es cierto?, de la energía que se utiliza. Pero no es solamente la producción de energía, también tiene que ver con una parte que se llaman electrolizadores. Nosotros estamos en una campaña ahora de tratar de desarrollar una industria nacional asociada a electrolizadores. Los electrolizadores también es una tecnología conocida que se usan en hidrógeno gris y en otros lados, donde, por ejemplo, las patentes no hay problema de propiedad intelectual. La mayoría de los componentes para hacer electrolizadores existen ya en Chile. Y entonces lo que estamos llegando a acuerdo con las empresas es decir, bueno, ustedes instalan su capacidad de, por ejemplo, generación energética, muchas tecnologías extranjeras, pero complementaria con tecnología local. Y la segunda etapa, también un desafío en la misma línea, es la siguiente. Cuando esto va a buscar orientar, ¿no es cierto?, producción de hidrógeno verde para ser consumido localmente en la etapa temprana. Pero necesitamos también esa demanda, que son, por ejemplo, sectores productivos tradicionales, como la minería, como la agroindustria, etcétera, que hagan esa transformación. Y por lo tanto también requerimos de proveedores locales para poder hacer esa transformación, y ahí también otro efecto sobre la economía nacional. ¿Cómo se va a llevar a la práctica eso para que efectivamente esos desarrollos tecnológicos estén acá en Chile, para que esas transformaciones se puedan dar acá en Chile y no solamente importemos esa tecnología? Si puede ser más concreto en el fondo con esta política, José Miguel. No, por supuesto. Una de ellas, por ejemplo, lo que se llama compras públicas innovadoras. Para que se desarrolle esta industria de electrolizadores, la oferta necesita que haya una demanda fehaciente. Entonces, por ejemplo, una institución como ENAP perfectamente puede hacer una licitación, y nosotros estamos en conversación ahora para hacer este proceso de necesitar electrolizadores producidos en Chile. Entonces, asegura, entre comillas, a las primeras producciones de electrolizadores. Una vez que uno llega a la escala, al aprendizaje, para como que esto requiere conocimiento, ¿cierto?, y experiencia, podemos ser ya competitivos a nivel internacional, como te decía, porque las tecnologías ya están conocidas, ¿no? Claro. Y esa es la segunda etapa, entonces, donde entramos a competir para pedirle, por ejemplo, a la inversión extranjera que pone su equipo desde el punto de vista tecnológico en la producción eólica o en la producción local, la ponemos con capacidad local complementaria. Si empieza a producir muchos electrolizadores en Chile, no solamente para la demanda local, que va a ser tremendamente grande, pero eso te puede permitir generar una ventaja comparativa, por ejemplo, la producción de todo equipo. O también lo que tiene que ver con un sector exportador tradicional de productos derivados del hidrógeno, por ejemplo, el etanol, ¿no es cierto?, o también el amoníaco o combustibles sintéticos, que tenemos que hacer acá. Podemos potencialmente, de hecho, una planta también en etapa pilota para producción de este tipo de combustible, que
está siendo demandada, ¿no es cierto?, de mercados internacionales, Sí. particularmente de Alemania en Europa. Entonces, todo lo que estamos buscando es complementar el esfuerzo, por ejemplo, de grandes inversionistas internacionales junto con los nacionales para producir esto. Convengamos, por ejemplo, de los 3 proyectos que financiamos en esta primera etapa, Ajá. 2 de ellos son nacionales. Y eso es bien importante, porque son empresas además nacionales que van Claro. a desarrollar este hidrógeno verde en Chile. Cambiamos de tema y les cuento que la próxima semana se va a dar nuevamente el Cyber Day. Ya conocemos de sobra ese evento que es realmente de marketing del comercio electrónico. Pero nosotros queremos darle unos consejos de algo muy importante. No caer en trampas, que no lo estafen. ¿Cuáles son los consejos? Aquí hay 2 opiniones al respecto. Una conexión segura. Utilizar los propios dispositivos y que estos al menos posean un antivirus. No utilizar redes públicas de conexión. En segundo lugar, un acceso seguro. Cuidado con las ofertas. En estas ocasiones aumentan los correos de promoción y ofertas en las redes sociales. La recomendación es no acceder directamente a ellos haciendo clic. Deben ingresar directamente a la página principal, verificar que en la barra de direcciones aparezca el HTTPS, que corresponde al protocolo que valida el sitio en seguridad de transferencia de datos. Y en tercer lugar, un pago seguro. Ninguna de las empresas se contactará por teléfono, mensajería o mail para solicitar los datos de tu clave o información confidencial. Revisa el estado de tu cuenta del banco al finalizar la operación. Si recibes un correo inesperado con enlaces o archivos adjuntos con una oferta muy especial, esa que no te perderías, descártalo. Podría tratarse de un phishing. Búscala primero en los sitios establecidos, en los sitios oficiales de este Cyber Day. Recuerda que los atacantes crean y simulan páginas idénticas que parecen igual a las originales. Actualiza tus sistemas de seguridad, actualiza tu antivirus, tu doble factor de identificación. Está prevenido en eso, ¿ya? No guardes tus datos de forma de pago en equipos que no sean tuyos. En el mundo de la ciberseguridad se habla de Zero Trust, cero confianza, desconfiar de todo. A eso se refieren estos especialistas. Todo lo que suene muy bueno, hay que hacerle un doble filtro porque puede ser al final muy malo para las personas si confían en un link y eso puede generar un problema enorme. Cero confianza, entonces, para que sea un Cyber Day que les sirva y no genere problemas. Termina la semana en Agenda Económica. Para la próxima hay muchas novedades. Informe de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas. El IMASEC de abril. Sí, de abril, exactamente. Y también, por supuesto, lo que diga el presidente Gabriel Boric en su primera cuenta pública a la Nación. Termina la Agenda Económica. Sigan acá en CNN Chile.